Se cuenta que el norte del estado de Utah es uno de los puntos sobrenaturales y paranormales más activos en el planeta. Desde luces no identificadas y bestias enormes, hasta extrañas figuras humanoides han sido vistas por esa región. El epicentro, un rancho que está situado en el este del Gran Lago Salado, y ahí es donde comienza la historia de este episodio, el Rancho Skinwalker. Este rancho es una gran propiedad cerca del pequeño pueblo de Ballard, Utah, que abarca casi 500 acres de tamaño en la reserva india Ute. Los Ute sospechaban que esas tierras eran el punto de una maldición que les habían echado los indios Navajo, otra tribu con la que tenían conflicto. Los Ute hasta la fecha prohíben a sus miembros pisar la propiedad porque creen que es un territorio poseído por esa maldición, los Skinwalkers. En la cultura navajo, un skinwalker o cambiapieles en español es un tipo de brujo que tiene la capacidad de convertirse o poseer cualquier animal. El rancho en un principio perteneció a una familia que hasta la fecha permanecen en el anonimato. Por razones que nadie sabe, abandonaron repentinamente el rancho en 1987. 7 años después, el rancho fue comprado por Terry Sherman junto con su esposa Gwen y sus 2 hijos. Terry era ganadero y con el rancho él esperaba llevar su afición y negocio al siguiente nivel. Emocionado, había comprado el rancho de sus sueños a un precio bastante favorable. Lo que nunca imaginó fue por qué. La primera vez que vieron la propiedad, Terry y Gwen encontraron la casa principal muy deteriorada, algo que habían previsto dado al tiempo que estuvo vacía. Lo que no esperaban fue encontrar cerrojos en las puertas delanteras y traseras, al igual que en todas las puertas interiores y todas las ventanas. También encontraron cadenas sujetas a grandes peldaños metálicos que estaban incrustados en las paredes, que obviamente habían sido utilizadas para encadenar grandes perros guardianes. Terry y Gwen pensaron que los dueños anteriores del rancho eran algo paranoicos y lo descartaron. Su primer día ahí, los Sherman estaban descargando sus pertenencias frente a su nueva casa, cuando Terry se percató de algo en el lado más lejano del pasto sur. A medida que se acercaba, se dieron cuenta que se trataba de un lobo. Esto puso a Terry en guardia. Lo que más le preocupaba a Terry es que a comparación de los postes de la cerca y arbustos distantes, el animal era 3 veces el tamaño de un lobo medio. Se detuvo a unos 50 metros de ellos por unos instantes, olfateando y mirándolos, antes de seguir caminando tranquilamente hacia ellos. Luego, se detuvo junto al padre de Terry moviendo un poco la cola. Sherman padre medía más de 1,80 m. Valientemente extendió su mano para acariciar a la enorme bestia. Aunque él era un hombre grande, la cabeza del lobo le llegaba al hombro. Al ver que el imponente animal parecía no querer hacer daño, más tranquilos todos se acercaron. Excepto que Terry, nervioso, volteaba a ver el establo a unos metros a su izquierda, donde estaban 4 vacas y sus becerros. Desafortunadamente, uno de los becerros curiosamente asomaba la cabeza entre los barrotes. El lobo de inmediato cruzó la corta distancia y agarró con su enorme hocico la cabeza del becerro. La joven vaca balaba y se sacudía mientras el lobo intentaba sacarla del corral. Terry luego tomó un hacha de atrás de su camioneta y se abalanzó sobre el lobo, golpeando los flancos del enorme animal, pero fue inútil. El lobo no lo soltaba. Luego su hijo corrió a sacar una Magnum 357 que traían en la cabina del camión y se la entregó. De inmediato Terry le disparó un tiro en el estómago que sonó por todo el campo, pero el animal ni siquiera reaccionó al impacto, solo continuó desgarrando a su presa. Terry le disparó de nuevo, pero nada. No fue hasta que Terry le disparó una tercera vez que el lobo soltó al becerro y retrocedió lentamente. Era increíble cómo esta bestia había sobrevivido no solo 3 disparos, sino de una 357 Magnum. Ni siquiera parecía estar herido, ya que no se le veía sangre por ningún lado.
Terry disparó por cuarta vez, esta vez directo al corazón de la bestia, haciéndolo retroceder un poco más. Lo más desconcertante fue que el lobo permaneció allí, lanzando una mirada intensa. Terry, presintiendo que atacaría por segunda vez, le gritó a su hijo que trajera el rifle que estaba dentro de la casa, lo cual él hizo en cuestión de segundos. Terry tomó el arma de alto calibre y la apuntó directo hacia el animal que permanecía inmóvil. Un disparo ensordecedor resonó en la naturaleza y había dado en el blanco. El gran lobo, en vez de caer muerto, retrocedió un poco manteniendo su mirada fija hacia Terry, que estaba cada vez más nervioso. Disparó de nuevo y esta vez desprendió un pedazo de carne del animal, pero aún así no lo derribó. El lobo echó una última mirada al becerro antes de darse la vuelta y regresar por donde llegó. Pero Terry sabía que no podía dejar que un depredador anduviera por sus tierras si quería criar ganado. Entonces llamó a su hijo adolescente y los dos procedieron a seguirlo. Persiguieron al lobo por una media hora, siguiendo sus huellas entre matorrales de álamos y otros árboles. Las huellas atravesaban un bosquecillo de olivos rusos hasta llegar a la lodosa orilla de un arroyo donde abruptamente se detuvieron. Terry y su hijo no lo podían creer. Estaban parados sobre la amplia orilla del río donde no había más que lodo, pero las huellas terminaban como si el lobo hubiese desaparecido ahí mismo. Al volver al rancho, Terry recogió el pedazo de carne que se le había desprendido al animal, el cual en lugar de estar fresco y cubierto de sangre, tenía un aspecto y un fuerte olor a podrido. Volteó su mirada al horizonte del sur por encima del pasto, preguntándose, ¿qué demonios fue eso? Y así fue el primer día. Las siguientes semanas fueron casi normales, si no fuese por algunas cosas que le sucedieron alrededor de la granja a Gwen. Por ejemplo, llegaba a casa de andar de compras en el súper, desempaquetaba y guardaba todo su mandado. Luego, iba y se ocupaba en alguna otra cosa y después, al regresar a la cocina por X razón, encontraba todo su mandado de nuevo en las bolsas como si nunca lo hubiera guardado. También le llegó a pasar que cuando se iba a bañar, la toalla y el cepillo de pelo que ella metía al baño siempre antes de bañarse desaparecían durante su ducha y al salir no los encontraba hasta horas más tarde en diferentes lugares de la casa. Ese tipo de cosas le sucedieron a Gwen por un tiempo y hasta llegó a preocuparse por el estado de su memoria, hasta que Terry llegó una vez queriendo saber quién había tomado su excavadora de postes. La había estado usando para reparar una cerca, se alejó por un breve momento y al regresar había desaparecido. Gwen y los niños habían estado en la casa toda la tarde. Entre los dos buscaron la excavadora, pero no apareció, hasta unas semanas después, en el otro lado del rancho colgada en un árbol a 20 metros del suelo, que era muy extraño ya que esa máquina pesaba alrededor de 32 kilos. Fue en ese momento que Terry y Gwen comenzaron a sospechar que algo inusual estaba sucediendo en su propiedad. Una semana antes de que encontraran la excavadora de postes, un sobrino vino a quedarse con ellos. Terry y su hijo lo llevaron a dar una vuelta para mostrarle el rancho. Cuando iban de regreso a la finca, ya estaba algo oscuro afuera. Fue cuando Terry notó en la distancia luces moviéndose dentro de su propiedad. Él había visto esas luces antes, pensando que alguien se había equivocado de camino viajando por ahí. Pero el verlas de nuevo lo hizo sospechar que había personas en su propiedad cazando sin permiso. Terry decidió confrontarles. Los tres comenzaron a marchar en su dirección, pero a medida que apresuraban el paso, las luces se alejaban más de ellos. Su paso se convirtió en un trote y mientras los chicos le seguían, Terry comenzó a preguntarse por qué no se escuchaba el motor. Cuando estaban más o menos a 100 metros de las luces de repente se elevaron y flotaban sobre los árboles en la distancia. Ellos se detuvieron en seco al ver esto. Luego las luces desaparecieron por completo.
El avistamiento de este tipo de luces se hicieron más y más frecuente conforme Terry trasladaba más de su ganado al rancho. La actividad intensificó aún más con la llegada de su ganado de alta gama, y fue ahí cuando las cosas se pusieron realmente serias. Para el invierno, con las tormentas de nieve azotando la región, Terry no tuvo opción más que acorralar a su ganado a todas horas, ya que se extraviaban muy a menudo. Una tarde, él salió a caballo a buscar una de sus vacas Angus que llevaba casi un día desaparecida. Había buscado por todo el rancho excepto un denso bosque al suroeste. En camino hacia allá, notó las inconfundibles huellas de pezuñas en la nieve. Sintió alivio, pero le duró poco al notar la posición de las pisadas porque parecía que el animal había corrido a toda velocidad hacia los árboles. Algo que es muy inusual para una vaca, y más aún durante una tormenta de nieve, a menos de que hubiese estado huyendo de algo. Aunque con el clima era poco probable que anduviera cazando un depredador, las posibilidades no eran cero. Siguió las pisadas por 20 metros entre los árboles hasta llegar a un espacio abierto donde las huellas se detuvieron, y la vaca no estaba por ningún lado. Terry sintió un escalofrío al recordar cómo las huellas del lobo se habían detenido de forma similar, como si el animal hubiese desaparecido. Buscó un rato más, pero pronto perdió la esperanza y, derrotado, regresó a la granja. Lo único que Terry amaba, aparte de su familia, era su ganado. Él sentía un profundo orgullo por el cuidado y cría de sus animales, y perder una vaca o un toro no era solamente económicamente devastador, sino que le rompía el corazón. En ese invierno, otras 4 vacas y toros desaparecerían de la misma manera. Terry comenzó a velar su rancho pasando más tiempo fuera a todas horas, especialmente por la noche. Él estaba determinado a descubrir quién se estaba llevando su ganado. Desgraciadamente, lo que fuera que se estaba llevando su ganado parecía siempre tener la ventaja. Las luces que se veían en sus tierras aparecían ya muy a menudo, pero siempre en la distancia, y si él trataba de acercarse, por muy silencioso que lo hiciera, se alejaban de él hasta desvanecer como si supieran que él estaba allí. Una madrugada tras otra noche infructuosa, se dirigía hacia la granja cuando de reojo notó un movimiento inusual que captó su atención. Se sorprendió mucho al ver un objeto negro que flotaba sobre la nieve blanca varios metros a su izquierda. Él de inmediato se agachó y observó el objeto mientras se desplazaba por el terreno. Desde su punto de vista, él decía que parecía una versión más pequeña del F-117, un avión americano de combate indetectable por radares. Pero él sabía que eso no era un avión, ya que esa cosa era completamente silenciosa, flotando a 6 metros del suelo, desafiando la gravedad. Se deslizaba de un lado al opuesto con facilidad y le salían luces que revoloteaban sobre la nieve como si buscara algo. A causa del frío, los brazos de Terry comenzaban a entumecerse, y al estirarlos, sus articulaciones crujían. En el silencio, el sonido parecía fuerte, pero en realidad tendrías que estar a un lado de Terry para escucharlo. Sin embargo, las luces de aquel objeto se apagaron de repente y giró de forma brusca en su dirección. Después de unos breves momentos que para Terry parecieron horas, el objeto se dio la vuelta y se alejó silenciosamente hacia el norte, hasta perderse de vista. Para el año nuevo se perdería más ganado, pero ahora reaparecerían a veces muertos sin alguna causa aparente y a veces mutilados. Estas mutilaciones eran muy extrañas. Se arrancaban enormes trozos de carne y piel de los animales, pero no había sangre. Las heridas parecían ser cortes hechos por instrumentos de precisión, mostrando una calidad quirúrgica y no un desgarre hecho por algún depredador. Los Sherman sentían cada vez más tensión a causa de las pérdidas. En el transcurso de 1995, la actividad se fue intensificando aún más.
Las luces aparecerían sobre el rancho todas las noches. Comenzaron a aparecer entidades negras sin rasgos que se asomaban por las ventanas, incluso entraban a la casa y se postraban en los extremos de las camas. Del suelo salían sonidos extraños, tal como si hubiera maquinaria funcionando debajo de sus pies, y hasta los vecinos los llegaron a escuchar. También escuchaban voces que hablaban en idiomas extraños que venían del cielo. Una mañana Terry descubrió enormes agujeros cavados en su tierra sin que se vieran los montones de tierra resultantes. De alguna forma, cientos de kilos de tierra habían sido retirados silenciosamente de su propiedad en plena noche. Aparte de esto, también vieron extrañas criaturas humanoides caminando por la tierra y extraños híbridos caninos con garras afiladas que atacaban a su ganado. A menudo se presenciaban los efectos de la presencia de una entidad invisible, porque el ganado se separaba y se apartaba como si algo invisible corriera por en medio. El agua del canal se movía como si unos pies invisibles lo atravesaran. Otra criatura parecía estar envuelta en algún dispositivo de camuflaje, tal como el alienígena en la película Depredador. Aparecían luces estacionarias anaranjadas en el cielo que eran diferentes a las que Terry había presenciado antes. La primera vez que vio una de estas anomalías, estaba sentado en el porche de su casa una tarde de verano, cuando de repente apareció algo en el cielo a casi 2 kilómetros de su posición. Él estaba limpiando su rifle. Lo tomó y procedió a ver el objeto a través de la mira telescópica. El objeto anaranjado parecía una especie de portal y podía ver una abertura en su centro. A través de esa abertura se alcanzaba a apreciar un cielo azul a pesar de que el sol ya se había puesto. En su mente parecía una puerta a otro lugar. Estas anomalías se convertirían en algo muy común sobre el rancho y Terry reportaría haber visto objetos de formas extrañas entrar y salir de esas aberturas en varias ocasiones. Aunque para él, el más estremecedor de todos los fenómenos eran los orbes. Entraban y salían de los árboles cercanos persiguiendo y asustando al ganado. La mayoría eran del tamaño de una pelota de tenis y de color rojo sangre. Pero a veces aparecían otros más grandes de color azul, y esos eran espeluznantes. Apodados los malvados azules, estas orbes eran capaces de infundir pavor a quienes fueran lo suficiente valiente para acercarse a ellos. Se piensa que posiblemente emitían alguna vibración o señal que estimulaba una ansiedad extrema. Terry y Gwen afirmaban que sin saber por qué, temían más a los orbes azules que cualquier otra cosa que hayan visto en el rancho. Una noche, Terry estaba de nuevo en su porche observando las luces como lo hacía a menudo, cuando de repente vio ese odioso resplandor azul que provenía de los árboles frente a la casa. Él de inmediato se puso en guardia cuando una de las luces azules salió de entre los árboles y se dirigió lentamente hacia él. Sus 3 perros de cacería sentados junto a él, de repente se pararon gruñendo y ladrando. Sin pensarlo 2 veces, Terry los soltó y ellos salieron disparados a toda velocidad persiguiendo aquella luz de vuelta hacia los árboles. El miedo que era capaz de estimular en los humanos no parecía afectar en lo absoluto a los perros. Esto levantó un poco los ánimos de Terry, pensando que por lo menos había ganado esta pequeña batalla. Pero de repente, escuchó aullar a sus perros en la distancia, seguido por un escalofriante silencio. Él esperó que volvieran por un par de horas, pero nunca lo hicieron. Era tanto el miedo que le impedía ir a buscarlos que decidió mejor entrar a su casa y salir a buscarlos en cuanto saliera el sol. Él y su hijo fueron a buscarlos al bosquecillo donde los había visto por última vez, pero lo único que encontraron fue 3 montones de carne comprimida en el suelo, como si algo ardiente y con mucha fuerza los hubiese aplastado contra la tierra, dejando un aro ardiendo alrededor de cada montón. Desafortunadamente, esto era lo que quedaba de sus 3 perros. Esta fue la gota que derramó el vaso para los Sherman. Habían soportado mucho más de lo que podían en los últimos 2 años,
Ya no dormían, los niños iban mal en la escuela, Gwen había perdido su trabajo y lo poco que descansaban por las noches lo hacían todos juntos en una sola habitación debido a los extraños fenómenos que entraban a su casa regularmente durante la noche. Habían perdido 14 cabezas de ganado, al igual que sus 3 mascotas. El haber visto a sus 3 perros destrozados de esa manera hacía evidente el peligro que corrían. Previamente, Terry se había puesto en contacto con un periódico local sobre la extraña actividad que sucedía en su rancho, y aunque fue rotundamente ridiculizado, la historia es intrigante y no tardó en llamar la atención de Robert Bigelow, un billonario que desde muy temprana edad desarrolló una fascinación por lo extraño y que recientemente había invertido una importante cantidad de dinero en formar un grupo de científicos para investigar sucesos de gran extrañeza, como lo que sucedía en el rancho de los Sherman. Les hizo una oferta de $200,000 a los Sherman por su rancho y ellos aceptaron. Para julio de 1996, Terry y su familia ya no vivían en la propiedad. Ahora pertenecía al equipo de Bigelow. El Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia se instaló en el rancho para septiembre de ese mismo año. Y de hecho, duró casi una década estudiando diversos casos de fenómenos extraños. Lo que encontraron fue tan intrigante y tan difícil de explicar como todo lo que la familia Sherman había descrito. El equipo de Bigelow estaba altamente equipado y bien financiado. Bigelow buscaba científicos específicamente escépticos a todo este tipo de sucesos, así los resultados de sus pruebas serían aún más contundentes. Varias personas del equipo experimentaron los mismos tipos de fenómenos que la familia Sherman. El problema fue que nunca lograron documentarlo adecuadamente. Misteriosamente siempre fallaban sus aparatos tecnológicos a la hora de hacerlo. Lo cierto es que los sucesos fueron lo suficiente extraños para atraer la atención hasta del Departamento de Defensa del gobierno estadounidense, que de acuerdo a un reporte que surgió en 2017, también condujeron sus propios experimentos para mejor entender la actividad paranormal en el área. Lo extraño es que los hallazgos oficiales del Pentágono permanecen clasificados hasta el día de hoy.